Así que, Estela Farías. Bueno, muchas gracias, Chilo. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de compartir. Para mí es un privilegio poder compartir. Voy a poner eso que parecen muchos títulos, pero es porque esto me da pie para explicar por qué estoy aquí y de dónde vengo, que es muy importante, porque es la trayectoria que va realmente a comunicar bastante lo que voy a explicar en contenidos, ¿no? Yo terminé aquí la carrera de Educación Física en el año 93, que era UDEF en esa época, no sé ahora el nombre actual, pero yo me quedé con UDEF. Terminé ahí y en el último curso, cuando estaba terminando, estaba en cuarto viendo qué iba a hacer de mi vida, vino un profesor de la universidad donde yo trabajo ahora a dar una charla, era el director actual de esa universidad, y vino a dar una charla, era gestión deportiva, que para mí era chino-japonés, porque gestión no había escuchado en mi vida y deportiva menos, ¿no? Pero tenía muy claro que quería ir a vivir un poco la aventura para afuera y me sumé a la oportunidad que surgía ahí, que se firmaba un convenio entre la Universidad de Lleida y la Universidad de Tucumán. Y ahí me fui y ahí me quedé. Entonces, cuando llegué allá, evidentemente, tuve que hacer unas cuantas asignaturas, no pocas, para homologar el título. Simultáneamente hice la licenciatura, un máster en gestión deportiva y el doctorado. O sea que fue bastante divertido ese periodo porque estaba, ahora sería imposible, 3 niveles de formación durante el mismo año, ¿no? Iba de lugar en lugar, pero fue, bueno, muy duro al principio porque salíamos con una formación bastante inferior a la que se requería ahí, pero muy motivante porque era un desafío, bueno, imagínense con 22 años irte a probar experiencia a ver si era capaz de mantenerme económicamente, ¿no? Porque en ese momento no había ninguna beca. Posteriormente, siempre mi vinculación al medio natural, a la montaña, que nació con la primera excursión que hice con Chilo, que era que hacían el Chañi, y yo no había ido a la montaña más que a San Javier, y me sumé a la expedición, no sé qué vio, que me dijo, bueno, me debe haber visto valiente, y dijo, vení con nosotros, prepárate una mochila, ¿no? Y mi mochila era realmente una pena, y complementé como pude y fui al Chañi. Y ahí fue descubrir un mundo que ya nunca más, evidentemente en Cataluña no hay esas montañas, pero ya nunca me desprendí, ¿no? Entonces eso es la apreciación del medio natural, es decir, ver el medio natural de una mirada diferente, y eso me llevó a realmente, cuando fui allá y decidí hacer un doctorado, hacerlo en el medio natural, actividades físico-deportivas en el medio natural, y me vinculé a las áreas protegidas, ya le llamamos espacio natural protegido. Eso me llevó, evidentemente, que te das cuenta que no sabes la mitad de lo que tendrías que saber para hacer algo, entonces hice el máster en espacios naturales protegidos, que es un máster muy bueno y que también se puede hacer online y tiene participación de estudiantes incluso de Argentina, ¿no? De Latinoamérica, y así hay una parte importante. A partir de ahí, claro, ya sabes que algo empiezo a entender, pero me falta un poco más de administración más dura, entonces de ahí el máster en administración de empresas. Y todo eso hace que son las combinaciones que te hacen poder meterte en desafíos más potentes, porque vos juntás conocimientos dispersos y creás tu chiringuito, ¿no? Que decimos ya realmente tu motivación y tu área que te atrapa, ¿no? Entonces mi trayectoria se basa en esta formación que fue como natural, o sea, no es que quiero hacer muchos másteres, sino que era una necesidad, una oportunidad ir formándome a eso. En eso llego a que sí que estuve trabajando como freelance, porque combinaba con una actividad económica más familiar, una empresa, y fui haciendo como pruebas de a ver qué puedo yo aprender de aquí, qué puedo yo brindar aquí con estas combinaciones, ¿no? Y esto hoy por hoy, y por coincidencia realmente lo he de decir, terminé y soy profesora de la Universidad de Lleida del Instituto Nacional de Educación Física, vendría a ser el símil con lo que la facultad de aquí, y actualmente soy subdirectora de investigación, o sea, estoy encargada de esa área en mi facultad. Y pertenezco, y aquí pongo, porque ven un título y es muy raro, y es el grupo de investigación al que pertenezco, todo allá está ordenado de esta manera, y es Grupo de Investigación Social y Educativa en Actividad Física y Deporte. Que decís, vale, y no vas a venir a contar de esto, ¿no? ¿Qué vinculación hay? Hay una línea que es la que trabajo yo y lidero, que es deporte y territorio. Y es todo lo que ocurre en la práctica deportiva en el territorio, y es lo que les vengo a explicar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, en este marco que es de academia, y van a ver que voy a remitirme mucho a cuestiones de publicaciones y así, porque trabajo en la academia actualmente. Todo y que mi comienzo fue muy de freelance y de ir a dar servicios de consultoría a espacios naturales, la actividad, siempre dije, bueno, si yo aprendo algo o estoy experimentando algo, la forma de transmitirlo puede ser en un congreso, pero era publicar, ¿no? Y nuestra área
no es nada de publicar, o no era en ese momento de publicar, ¿no? Fue quizás por una ganas de compartir que empecé a compartir el conocimiento, y eso me habilitó posteriormente, por coincidencia, a entrar a la universidad, ¿no? Entonces, punto de partida, ¿en qué estamos? Y es lo que un poco planteaba Chilo, todo y que hay unas diferencias, voy a intentar de ir haciendo las comparaciones, pero unas diferencias que cada vez son menores, que es esto, ¿no? El incremento de las actividades físicas y deportivas en el medio natural. Cuando yo me fui de aquí, en el año 94, salíamos a correr por la avenida Mate de Luna 5, ¿no? Y llegaba, y el desafío era llegar a la rotonda y bajábamos. El desafío era la trepada de San Javier, que fuimos una con Chilo, era algo muy extraordinario, ¿no? Era una carrera por asfalto, no íbamos por sendero, iba a la ruta y subía, ¿no? Pero eso, ya en ese momento había algo que se empezaba, y un hábito, que ya le llamamos el hábito deportivo, es la disposición de la población a hacer actividad física, ya sea más organizado, más libre, estaba latente, ¿no? Entonces eso fue, claro, volvés 20 años después y la rotonda explota, y es que se fue todo al cerro, y te vas a cualquier senda y ves 80 sendas, bicicleta, caminando, gente de todas las edades, y este es el entorno, ¿no? El incremento del uso del entorno para la práctica, este tipo de prácticas. Entonces, este incremento, ¿qué es lo que pasa? Y nos pasa a nosotros, ¿qué es lo que le decimos? La deportivización del medio natural. Porque hay una parte que es una actividad más recreativa y de esparcimiento, de descubierta de la naturaleza, no de un reencuentro, de relajarse, pero empieza a ver esto que vemos en la foto, que es los eventos deportivos en el medio natural. Que eso tiene una doble vertiente, que es el evento produce, atrae a más gente, que practica de una forma mucho más intensa y no es tan de contemplación, de esparcimiento, sino con un componente más deportivo, de rendimiento, de superación. Y eso cambia las reglas de juego, porque es diferente ir a hacerte un pico en plan amigos, porque quería ver el paisaje y lograr un reto, a intentar hacerlo en el menos tiempo posible. El componente es diferente, la apreciación es diferente, el tipo de usuario cambia. Y esta deportivización del medio natural, lo que llega es, todo este cambio de prácticas, de perfil, lo que lleva es, empieza a desprender problemáticas diferentes, cantidad de gente diferentes, que hace que se empiece a observar desde una mirada ya no tan improvisada, sino empezar a pensar, vale, esto se puede ir de madre, y después resulta que voy a subir a una cima y ya no va a ser lo mismo, o va a haber mucha gente, o voy a deteriorar todo el acceso, etcétera, ¿no? Entonces, en este es donde yo fusiono lo que sería este conocimiento, que son ciencias de la actividad física y el deporte, con el medio natural. ¿Por qué? Yo empiezo a trabajar en áreas protegidas, porque el área protegida, como puede ser aquí la reserva, son entornos que son medio natural libre, pero tienen unas reglas de juego mínimas, y personas encargadas de ver cómo esas reglas de juego, cómo esas estrategias las puedo ir modelando. Entonces son como, yo digo, como escenarios de experimentación. Evidentemente la idea es lo que pasa en un espacio que está con ciertas reglas, que la gente entienda que eso es transmitible a cualquier otro entorno. Es decir, si yo visito un espacio natural protegido, un área protegida, y entiendo que no tengo que tirar basura, que tengo que respetar la senda, que en un momento determinado no puedo acceder porque hay nidificación, porque hay una floración de una especie que está en peligro de extinción, etcétera, puedo entender que cuando vaya a un espacio que no tiene toda esa estructura de control, voy a tener esa mirada diferente. Y esa es la idea, ¿no? O sea, yo la primera pregunta cuando empecé a hacer la tesis, digo, bueno, pero si es un parque nacional, ¿para qué quieren que venga gente? Si es un parque nacional para conservación, ¿por qué promocionan el turismo, no? La directora no me supo responder, pero mi respuesta fue con el tiempo decir, no, porque vení para aquí que te voy a explicar cómo funciona esto, como un aula de educación, ¿no? Entonces, dentro de eso, el practicante de deporte que empieza con esa apreciación, bueno, es una oportunidad, ¿no? Estamos hablando, aquí está Cataluña, que es de donde soy yo, que me olvidé de decirlo, Cataluña, y yo vivo en la Universidad de Lleida, es Barcelona, 160 kilómetros al interior, yendo hacia el Pirineo. Entonces, este es el mapa de Cataluña, esta es la red de espacios naturales protegidos de Cataluña, parques naturales y nacionales, y son 17. 17, pero el 20% está protegido. Europa el 20%, en España el 22% del territorio español es un espacio natural protegido. Por lo tanto, cuando salís y caminás un poco, te das con un espacio natural que puede estar desarrollado en diferentes niveles, a nivel estructura, a nivel incluso aspectos técnicos, ¿no? Pero esto es cuando aterrizamos aquí, claro, evidentemente, el atraer a gente, tengo una oportunidad. Tengo una oportunidad de traer riqueza a la población local, tengo una oportunidad de explicarte cómo funciona el medio, que no todo es usar, no es un polideportivo, ¿no? Tiene unas condiciones diferentes.
Pero también tengo unas contras. Viene más gente, utiliza diferente, no todo el mundo respeta, no todo el mundo tiene esa sensibilización y me empieza a producir problemas, ¿no? Entonces trabajamos en ¿no? Al buscar estos dos, lo que se da. Con una evaluación, y los paradigmas eran, un breve, de los espacios naturales, áreas protegidas, nacen, o el origen es la conservación. Intentar lugares prístinos, mantenerlos desde ese punto de vista. Ese rol fue cambiando y el paradigma es que un espacio natural protegido es un lugar de dinamización, como bien lo decía, ¿no? La difusión del curso, un lugar de esparcimiento de la gente, de incremento de la salud. Se empieza a tener muchos roles muy multifuncionales, lo cual el desafío es mayor. Si yo solamente tengo que conservar, lo tengo claro, cierro que no entre nadie y aquí queda todo bien. No, tiene muchísimas más desafíos y esa evolución, ¿no? De turismo, incluso darle el rol de dinamizar economías. En Europa es eso, la población, el interior se queda o la parte rural más despoblada. Si yo tengo un atractivo turístico que le doy un contenido, viene gente, me crea riqueza, se genera turismo, restauración, etc. Y se empieza a cargar con este doble juego que lo que pasa, que hay de alguna manera, esta multifuncionalidad lo que hace es crear una tensión, ¿no? Entonces aquí hablamos tres conceptos importantes. Hablamos del turismo, que es la gente que se mueve y va a dormir fuera del entorno. El concepto de uso público es el que utilizamos cuando hablamos de espacio natural protegido, y uso público entra a todo lo que es, pero el uso público ya estamos hablando que hay un equipamiento, hay un sendero que vas a recorrer, hay un programa que te va a coger, hay una señalización, hay un aparcamiento. Entonces el uso público ya es ese turismo, ya que lo empiezo a organizar, ¿no? Y después tenemos un tercer concepto que es el equipamiento, que es la principal herramienta que tiene la gestión para conducir qué es lo que pasa en el territorio. Si yo abro un sendero, la gente lo va a utilizar. Si lo cierro o no existe, no lo va a utilizar. Pero ¿qué pasa cuando el sendero lo abre cualquiera? ¿Y qué pasa cuando ese sendero que se abre año a año por eventos o por lo que sea, se va abriendo de forma indiscriminada? Claro, un sendero no pasa nada, 2 tampoco, pero 150 tenemos un problema. Y hoy hay en algunos territorios esa dinámica, ¿no? Entonces, estos tres conceptos los digo porque si yo muestro esta foto, que intenté captar fotos de aquí ahora, ¿qué diferencias creen que hay en estas tres fotografías? Piensen en la gente que va o lo que puede implicar. ¿De qué estaríamos hablando aquí? El inscrito que el turismo es de deporte en kayak y abajo porque fotógrafos de naturaleza que necesitan una tranquilidad, una silencio. Que habla de tres perfiles o tres grandes grupos que al final uno cuando va puede observar, puede hacer deporte y puede después quedarse a comer y pasar una tarde tirado ahí, ¿no? Pero lo que te habla esto es que hablamos de 3 niveles de interés, que aquí abajo no es que se me escaparon las letras, sino que es a propósito, que es por, sobre y en. El ecoturismo, que sería de la fotografía, ¿no? De la observación de aves, es uno que va por la naturaleza, para observar, para aprender, para realmente con una disposición de apreciación y de respeto diferente al que yo voy a hacer el turismo activo, que seríamos más lo que sería un kayak, lo que sería un excursionismo, que voy a hacer sobre. Para mí el sendero, en un momento determinado, un corredor de trail running o de, no sé cómo, carreras por montaña, no sé cómo le dicen aquí, es un espacio de entrenamiento. No es el sendero que yo como excursionista puedo ir o como observador voy a usar. Es el mismo equipamiento, pero mi finalidad es por. Y después cuando habla del turismo más, que sería, ¿no? El Cristo, que voy ahí, me tiro como bocatas, comparto con la gente, sería en. Y eso, estas diferentes por, sobre y en, lo dicen todo. Porque lo dicen, depende de quién viene y para qué viene, yo tengo que partir de un punto de vista de sensibilización diferente, tengo que poner unos recursos diferentes y lo que produce ese uso en el entorno también es diferente. Podemos hablar de más, yo digo como estos 3 tipos porque es como para hacer esa reflexión, ¿no? Que el que va en kayak quizás no es depende del entorno, cómo se promocione, será una persona que utiliza para entrenar, como puede ser otra persona que utiliza para ir a descubrir la naturaleza, sentir esa soledad, apreciar, ¿no? Entonces, este concepto es un poco el que nosotros trabajamos, claro, pero tiene unas implicaciones prácticas. Si yo, incluso aquí tengo de la reserva, ¿no? Es decir, incluso yo de ese entorno puedo crear actividades que estoy ayudando a que ya no va con ninguna finalidad concreta, sino que le estoy abriendo la puerta a ver qué puede hacer aquí, ¿no? Y es esa sensibilización. Entonces, estas implicaciones prácticas son muchas y es la que nosotros trabajamos, que sería
ir a ¿no? Tenemos como una doble tirada fuerte que es la conservación y el uso. Queremos que se utilicen, sí, son espacios de educación, son espacios de incremento de la salud, hacer actividad física indudablemente beneficia a la persona en general y a todo lo que sería incluso allá en Europa se utiliza la prescripción del ejercicio físico, es decir, en vez de darte medicamentos, te digo, andate a caminar media hora por un bosque porque eso te va a generar, te va a sacar el estrés, va a reducir la ansiedad, etc. Entonces, toda esta parte que son esos beneficios, tenemos la conservación. Es un medio que no está pavimentado, que no está con unas condiciones que va a reaccionar al uso que yo haga, depende del uso. Entonces nosotros, lo que voy a explicar ahora y lo que trabajamos es que partimos que para intentar mejorar o gestionar esta doble finalidad grande, que ya dije que es mayor, es el conocimiento. Yo puedo pensar que en la sierra hay mucho uso, digo que hay mucho uso, y yo que estoy acostumbrada y vengo de Barcelona, digo tampoco hay tanto, porque el parque que estudiamos hay 5 millones de usuarios, de usos, me puede parecer poco, pero si vengo de otro lugar, digo, hay mucha gente, esto es intolerable, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es mucho o poco? Bueno, hay que estudiarlo y hay que dar una cifra para entender de qué estamos hablando, ¿para qué? Para tomar decisiones. Si yo tomo una decisión no basada en información, no es legítima. Y si no es legítima, empezamos con quién tiene razón. Y si hay un dato más objetivo, eso es nuestro funcionamiento, ¿no? Como grupo de investigación que trabajamos como consultoría en este momento de la administración pública. Entonces partimos del conocimiento como base para tomar decisiones. Entendiendo que hay un circuito, que hay una necesidad, se detecta un problema dentro del entorno, dentro de la situación que estamos viendo, eso requiere una información que no es suficiente, que se tiene que transformar en conocimiento, y ese conocimiento es el que va a crear una toma de decisiones, pero ahí no se acabó. Yo organizo, regulo, hago un sendero, no. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? ¿Qué cambios produce en el usuario, en el entorno? ¿Y cómo empezamos la rueda? ¿No? El típico circuito de cuando yo tomo una decisión, si no la chequeo, el chequear me lleva a tomar una nueva decisión, ir afinando, porque muchas veces, y hemos experimentado eso, se toman decisiones creando, solucionar de una manera y lo que sale es por otra, ¿no? O sea, o se desencadena el problema en el territorio que está al lado, o el comportamiento del usuario, porque la picardía o el ser humano es complejísimo, decae en una consecuencia que no era la prevista. Entonces, esa medición es lo que nosotros también trabajamos, ¿no? Y son 3 áreas, básicamente. Si hablamos de esta problemática, esta multifuncionalidad, estamos hablando de tres áreas que evidentemente no son estancas ni separadas, pero que se articulan, y es lo que la charla está organizada en estas 3. Una primera parte muy de despertar, para si alguien nunca hizo una reflexión, y otra para ya entrar un poquito en profundidad. Tenemos el área ambiental, que hablaríamos del concepto que es la oferta, lo que me da la posibilidad de, que aquí son los recursos naturales, que de alguna manera son los que van a ocasionar, y la problemática derivada sería el impacto ambiental, ¿no? O el recreational impact, ¿no? Que incluso es un concepto más superficial, pero que vendría a estar vinculado. El área social, que sería el usuario, el visitante, que evidentemente va a ser, depende si voy sobre, en, por, me decantará algunas cuestiones diferentes, y el área de gestión es donde yo ahí tengo esta doble información y ahora qué hacemos, a cómo la jugamos para intentar, ¿no? Maximizar los beneficios, reducir los perjuicios, ¿no? Entonces, si hablo del área ambiental, hablamos de capacidades de carga, no sé si a alguien le suena, si no es del ámbito de las ciencias biológicas quizás menos, pero la capacidad de carga podríamos hablar del área ambiental, la ecológica, la física, incluso el límite de cambio aceptable, que son conceptos que me está dando eso, tenés que tener en cuenta esto para ver qué hacemos, ¿no? El qué condicionantes yo voy a tener que valorar para avanzar en ese equilibrio. Voy rápido y esto quedará colgado, pero bueno, creo que si no hay una formación de base es bueno leerse con detenimiento algunos conceptos. Y entonces esto lo que es muy importante y es lo que para mí es obvio, pero hasta que no me lo explicó alguien no era obvio, y era que yo cualquier actividad que haga en el medio natural voy a pisar el terreno. En bicicleta, caminando, lo que sea. Eso, evidentemente, depende del entorno, depende del diseño del terreno, podría hacer que el piso se denuda y se acabó el problema. Pero no es tan así. Es cuando yo empiezo ese abrir un sendero, yo lo que empiezo es un proceso o sea, de alguna manera la capa de vegetación desaparece y desencadena un proceso
que es el gran problema, no solamente porque eso, el territorio después lo empieza a... visualmente yo veo algo muy cuidado, soy más cuidadoso, si lo veo deteriorado son menos, que es un comportamiento que se ve, ocasiona, ¿no?, lo que sería el ciclo de Manning, ¿no?, que es todo, cuando se crea esa erosión, claro, una erosión excesiva lo que hace es que abre un sendero al lado. Ese sendero al lado se va a erosionar si está el diseño y lo que sea, entonces voy de alguna manera expandiendo ese impacto que si yo tuviera en un entorno controlado, con un diseño bueno de sendero, con medidas técnicas de reducción de ese impacto, no voy a producir ese cambio. Si hablamos de 10 personas, ningún problema. Si hablamos de 1.500, empieza a ser. Y si hablamos de cientos de miles, ya el problema realmente es grave, que es lo que pasa en algunos parques de Europa, ¿no?, en algunos que estudiamos. Entonces, claro, esto te habla de impacto sobre el suelo, que a su vez también son vegetación y puede irse más allá de esa parte del suelo, ¿no?, con todo lo que incluso puede hacer las variaciones en esos ¿no?, pasillos justo anexos al sendero, que también, o incluso de transmisión de especies exóticas, ¿no?, de problemáticas que se dan porque estoy pasando por diferentes áreas, llevo otras, bueno, alteraciones en la estructura, incluso en la composición de la vegetación. Estudios que se pueden hacer en este sentido es cuando vas viendo denudación, si el comportamiento después va abriendo senderos alternativos, o sea, todo esto que yo podría decirlo muy tranquilamente, en realidad son estudios que avalan que este uso de un sendero y la abertura de un sendero no se acaba ahí, sino que desencadena toda una movida muy importante en el entorno, ¿no? Es ejemplos de evaluación de senderos en la denudación del suelo. Y el mayor problema que tenemos es esto, que para ir a un mismo lugar voy creando senderos. Si hablamos con la bicicleta, ya incluso el tema cambia, que es que no quiero ir por el mismo sendero, sino lo divertido es variar senderos, por lo tanto la abertura de senderos es una problemática muy, muy grande con el tema de la mountain bike y con el incremento, ¿no?, que hay. Que se ve incluso el peligro, ¿no?, porque salí a andar en bicicleta ahí por el cerro y vos tenés que la denudación del suelo va bajando el terreno y te quedan raíces que en un momento, ¿no?, se lo cortó a ras y ese ras queda aquí, vos decís, Dios, si te caes mal, te partís. Y eso está lleno el sendero, claro. Estamos hablando que después incluso vamos a temas más de seguridad, ¿no? Pero este es el sendero alternativo al problema, y sí que hay estudios y hay mucha cosa hecha y hay que tomarse el trabajo de ver, es que hay mediciones de cómo yo eso, cómo puedo, qué actividad impacta más o menos, por ejemplo, pero cómo, sobre todo, en cómo yo tengo que diseñar un sendero para evitar que eso sea tan agresivo. La pendiente, no solamente la pendiente de bajada, sino la pendiente incluso, ¿no?, la alineación, etcétera. Todo ese tipo de cosas está estudiado y se está trabajando, lo cual ya tenemos herramientas. Y herramientas donde la clave es, no cualquiera puede abrir un sendero, cosa que es la práctica más habitual. O sea, un sendero tiene que ser algo que tendría que estar un proceso pensado, no de improvisado. Uy, yo me inspiré hoy, agarro el machete y abro aquí porque quería juntar y llegar más rápido a no sé dónde, ¿no? Que es un poco la problemática de la falta de sensibilidad, de no entender que esa acción tan, bueno, un poco egocéntrica diríamos, pero que a mí me puede parecer lo más natural, estoy abriendo la caja de Pandora, ¿no? Realmente estoy creando un problema muy difícil de solventar, muy, muy difícil de solventar. De ahí que si no espero a que esté esa situación, voy a tener más margen de maniobra, ¿no? Sobre el agua, evidentemente, si hay determinado tipo de actividad, está bien, todo. Partimos y es todo lo que hagamos en el medio natural crea un impacto, todo. No, el parapente, no, el parapente también, ¿no? Si solamente vuela, todo. Kayak, no, si yo cuando entro en el agua solamente remo, no, pero cuando estás arrastrando para entrar, estás arrancando y si salís a otra zona, o sea, todo eso es lo que primero que hay que reflexionar. Todo lo que haga, produce. Vamos a identificar qué es lo que produzco y cómo puedo intentar minimizarlo, ¿no? Sería la primera reflexión, que requiere de un mínimo de conocimiento y de información, ¿no? También podemos tener sobre la fauna, de que puedo hacer que, ¿no? Allá tenemos problemas de mucha frecuentación y en épocas de primavera el tema de la nidificación es un problema serio y es muy difícil de medir, porque vas provocando cambios y evidentemente por la presión que hay tenemos mucho problema de especies en extinción, ¿no? Entonces también todo mi uso también va a provocar, ¿qué pasa? La cabrita, no pasa nada, no, sí que pasa, la cabrita, todo lo que yo interaccione, estoy generando un cambio, quizás no en el momento, pero si eso es constante en el tiempo, produce, ¿no? Y después que podemos hablar sobre el paisaje, sobre la geomorfología, incluso poblaciones locales, conflictos que se pueden dar.
ahí saliendo al cerro hay zonas que podés ver, ¿no? Se ponen está todo lleno de, como le dicen, vallas, ¿no? Los alambres de púa, pero los alambres de púa, después hay una madera ahí, todo el mundo pasa, claro, voy a decir, pero si este alambre de púa es porque es una propiedad privada, o sea, ese respeto o ese condicionante, en un momento determinado, allá produce que ponen trampas o problemas peligrosas para la bici, porque ya se cansan de que pasen o no quieren que pasen, y se crea como un conflicto en este sentido, ¿no? Entonces, población local es importante, muy importante, y después tenemos otros, y yo siempre digo, los estéticos no son menores. Digamos, estético no pasa nada, no, porque el estético desencadena mi comportamiento. Si yo veo basura, ¿qué hago? Dos opciones, la junto y la voy cargando en la mochila o tiro más basura. Si voy con mi mochilita chiquita de bicicleta a juntar, un día inspirado juntaré 2 botellas, pero al final eso va ocasionando, y aquí es muy llamativo, la cantidad de basura que hay por todos lados. Y de carteles no tire basura está lleno también, pero sin embargo hay basura, ¿no? Entonces, ese del paisaje, algo no cuidado, no me inspira cuidado. Entonces, este aspecto es muy importante. Claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa con eso? Claro, yo puedo decir que todo eso que está sucediendo en el territorio no es lineal, no es si yo hago, pasa. Depende de determinados componentes que podrían ser la resistencia, capacidad de duración del medio y el tipo del uso que yo haga, ¿no? Y aquí es donde entramos en esta segunda parte más abajo, en la que nosotros trabajamos más, todo y que cada vez siempre tenemos las dos en cuenta y estamos empezando a trabajar en la primera, ¿no? Que son medición más de impacto y entrar más en la parte que es donde está esa fusión de las ciencias, no de la biología o de las forestales o otras ciencias con nuestra ciencia que es la actividad física, ¿no? Es más la parte social. Y entonces, claro, va a determinar muchísimo qué pasa en el territorio, es la cantidad de gente que vaya, pero no es la cantidad, sino cómo se distribuye. A mí no me importa tanto que vayan 100, sino esos 100, ¿siguen un sendero o se van a 50 senderos? Es difícil, muy diferente gestionar un sendero que 50 senderos, mantener la limpieza, incluso velar por la seguridad, ¿no? Evidentemente la actividad desarrollada, como dije, tendrá con muchísimas variantes, el número de integrantes por grupo. Ahora estuve dando vuelta por el cerro y decía, había grupos de gente de 15, 20 personas, es muy diferente el comportamiento de 15 personas subiendo una senda que de 2 personas o 1, ¿no? El tema de la estructura del grupo, si es grupo de amigos, familiar, cuál es mi conocimiento que tengo, mi experiencia previa, mi valoración, etcétera. Todo eso desencadena de qué va a pasar ahí. Y todo esto, que son cosas que desencadena, en realidad son llamados de hay que trabajar en todo esto para intentar maximizar positivo, reducir negativo. Estudios, y yo lo que voy a ir haciendo es, explico un poquito el área y explico algún ejemplo de cosas que trabajamos. Claro, estamos hablando el parque de la Sierra de Collserola es un parque que yo creo que es muy similar a lo que tienen aquí, lo que está en la Sierra de San Javier, porque es lo que llamamos un parque hiperurbano, es decir, es un parque que tiene una gran presión de población y el uso que tiene no es el turista que va a visitar la montaña y a subir una cima, sino es el que va de forma frecuente y semanalmente al espacio, lo cual voy a querer variar de lo que uso, tengo un conocimiento a fondo del entorno y hace que me comporte diferente. Y en claro, lo que se hizo es un parque de unas 8.000 hectáreas y nosotros nos combinamos con un trabajo que se estaba haciendo de medición de erosión, no impacto ambiental, sino de erosión del suelo, juntándola y viendo relaciones con la afluencia, ¿no? Es difícil hacer la conexión a más uso, más erosión, porque influyen mucho más componentes incluso del diseño del sendero, pero sí que encontramos en algunas zonas, cuando la vertiente, si era noroeste o así, que se da una relación muy clara entre afluencia e impacto, ¿no? Entonces te dicen, no, si vas más, realmente más cuidado tenés que tener el sendero para evitar esa erosión que se crea, ¿no? La cárcava que le decimos, esa pérdida de terreno. Entonces, solo estamos siempre trabajando en donde hacemos, si hay proyectos en marcha o así, ir fusionando el conocimiento para ir encontrando herramientas que validen de alguna manera lo que ya estamos diciendo, ¿no? Y explicando. Otro ejemplo de este ámbito, en este mismo espacio, claro, si nosotros creo que se midieron 150 kilómetros de erosión en un espacio, imagínense en 150 en 8.000 hectáreas, es que hay mucho recorrido y senderos. Y claro, lo importante ahí es que esta medición lo que hizo fue sectorizar el parque, identificar las zonas más críticas y empezar para identificar dónde empiezo a actuar. Son tantos kilómetros, los recursos son limitados, entonces siempre el estudio, intentar pensando y después con este dato cómo lo manejamos, ¿no? Y de alguna manera cuando se recoge y se analiza, llegar a ese punto de ir dando ya la pauta y decir, bueno, vamos a empezar a gestionar de forma activa este problema, ¿por dónde empezamos? ¿No?
por los senderos que tienen una máxima afluencia, que están con mucho uso y que están muy erosionados. ¿Por qué? Primero porque estoy priorizando una necesidad, pero si yo empiezo en esa parte estoy actuando de forma eficiente, estoy actuando a máximo número de personas con la zona más deteriorada. En vez de empezar el que me queda más cerca, la puerta, porque ¿no? Sería un criterio objetivo de que yo siempre cuando recojo la información y sistematizo, pienso cómo la persona que va a recibir esa información le voy a dar pautas para que actúe, ¿no? Y priorice. Aquí tenemos otro ejemplo que, fíjense, nosotros partimos más de una cuestión muy básica que decimos, trabajamos en esto, empezamos que hacemos una foto del territorio, sería si venimos aquí a San Javier o a la reserva, sería hacer una fotografía de lo que pasa en el territorio y a partir de ahí ver la problemática y empezar a trabajar. Pero eso, si vamos a una visión mucho más grande, decimos, ¿no? Más allá del impacto ambiental directo, que es la huella de carbono que ocasiona llegar a este lugar, porque en Europa se está trabajando mucho el tema de movilidad. ¿Cómo podemos hacer que se utilicen menos los coches, ¿no? Con el tema de cambio climático, reducir el uso de vehículos, crear transporte público y todo eso? Entonces, claro, se parten un poco de la medición de la cantidad, la huella de carbono que dejan los visitantes, incluso según actividades, etcétera, para crear estrategias, ¿no? Y esto sería uno de los estudios en un área, en un parque que es chiquitito, es calcular la huella de carbono que ocasiona el uso de visitantes en esa área, ¿no? Como para que tengan incluso después hacer, ¿no? un cálculo de las actividades. En esta zona la escalada es muy internacional, es una zona de atracción de escalada a nivel europeo muy bestia, incluso a nivel mundial. Y claro, tenemos que la escalada ahí tiene una huella de carbono impresionante, porque viene internacional y así. Pero es que llegan, alquilan el coche y toda una serie de comportamientos cuando hay una afluencia muy concreta. Entonces, era también identificar esa diversidad de huella de carbono que dejan las actividades. Para, entendiendo el perfil de ese usuario, puedo accionar más a esa reducción, ¿no? Ese sería 2 o 3 ejemplos cuando hablamos del área ambiental, que sería más del LIGO y no de DEF, ¿no? de Ciencia de la Actividad Física y Deporte. Que evidentemente si no las conectamos, perdemos el potencial de la gestión esta, ¿no? Multifuncional. Si vamos a la capacidad área más social, claro, hablamos también de conceptos que están vinculándonos con el entorno, pero aquí aparece la capacidad de carga social, que es la percepción de masificación que tiene la gente, que también deteriora. Si hay mucha gente, a mí eso me molesta, grito más, me comporto diferente y tiene una acción sobre el entorno diferente. Y como anécdota nosotros estamos haciendo estudios cerca de Barcelona, que hay muchísima gente, o en el Pirineo, que hay menos gente. Y la percepción de masificación va directamente relacionado al lugar de residencia. Una persona que vive en Barcelona, un lugar masificadísimo, te dice, no, está bien como está. Claro, está viviendo en una ciudad que comparte espacio amontonado. Si ese mismo estudio lo hacemos en zonas donde van población de Lleida o gente que está más tranquila, percibe con un nivel mucho menos gente, con un alto... La sensibilidad de masificación es muy elevada. Y eso hace que se vaya incluso abriendo el uso en otras zonas, evitando esa masificación, etc. Y si yo tengo esa percepción también en cuenta, me ayuda mucho a modelar, ¿no? Esto que yo espero y cómo yo voy a ir conduciendo a este uso del entorno. Evidentemente aquí hablamos de capacidad de acogida de servicios. Si yo pongo los parkings, son determinantes. La ubicación de los parques, la capacidad de los parques determinan el uso, indudablemente, cómo yo accedo también a ese entorno, y es un problema que a veces los espacios, bueno, quedó chico el parking, el aparcamiento, ¿no? Abrimos más y empezamos a ocasionar un efecto llamada que nunca va a haber suficiente, porque a más lugar más gente va a ir. Estoy hablando del entorno europeo, que quizás en algunas zonas no pueda pasar tanto, ¿no? Y después los impactos recreativos, que es la vinculación de esto que dije antes, que ya es vincular la actividad de mountain bike o la actividad de excursionismo o el parapente, es como hay unos impactos que son críticos, ¿no? Que es decir, si yo hago excursionismo, ¿qué tengo que vigilar? Respetar el sendero principal. Si yo hago parapente, o sea, hago kayak, ¿qué tengo que hacer? Que la entrada, que haya una zona sola de entrada de kayak, que no entre y salga por cualquier lado del lago, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de impacto recreativo es vincular la actividad con el impacto más directo que ocasiona, para accionar, ¿no? Siempre en esa búsqueda de eficiencia. ¿Qué pasa? Que nosotros, y como aquí también, si hablamos de espacios más lejanos o más turísticos, cambia, pero es decir, hay una distribución y afluencia que varía. En épocas de
verano hay más gente, o de invierno, o a una hora, aquí podemos decir, a una hora del día hay más gente que otra, etcétera, y todo eso es algo que yo tengo que conocer para cuando yo voy a accionar, ¿no? Entonces, que hay unas premisas que es, hay espacios que atraen un tipo de actividad que otra, hay espacios que tienen picos de afluencia que en otros, entonces todo eso, si yo lo sé, puedo desestacionalizar el uso, puedo canalizarlo hacia un espacio, puedo especializarlo, ¿no? Que hablamos, si tenemos muchos entornos, ¿por qué se tiene que hacer todas las actividades todas las actividades en un solo espacio? Tratemos de segmentar, ¿no? Que aquí se haga el excursionismo, aquí más en un área de hacer un esparcimiento más difuso, más de conservación, para evitar después conflictos que se pueden dar entre usuarios, ¿no? Y esto, claro, para tener esta información, se viene trabajando hace mucho tiempo, y esta es de una publicación, miren, del año 2003, que decíamos, vale, tenemos que saber el movimiento como lo sabemos, ¿no? Y eran todas las técnicas que yo podía utilizar de observación visual, de equipamientos más técnicos para medir esta afluencia, que es la base. Es la base de saber cuánta gente va. ¿Cuánta gente se puede pensar que está usando la reserva? ¿O hay algún número que se pueda, que tengan en mente? Ni idea. O sea, si te digo... Vos hace 10 años. O sea que ya no sabemos. O sea, podemos decir, claro, yo hablo 1.100.000, 1.200.000, es que varía la jugada, varía totalmente lo que puedo hacer y la presión que estoy recibiendo. Entonces, esta primera parte, que partimos de Ecocontador y nosotros trabajamos con dispositivos tecnológicos que nos medían eso, nosotros llegamos y después de varios años de trabajo es como desarrollar un método, porque el contador cuesta dinero. No solamente cuesta dinero porque es un equipamiento que es caro, sino que lo tengo que ir a vaciar el dato, tengo que vigilar que no lo roben, tengo que hacer que no se le acabe la batería. Entonces, con la experiencia de muchos trabajos, más de 15 años es de desarrollar una metodología donde el título de la publicación es la optimización de los ecocontadores. Cómo yo con el mínimo de dispositivos puedo tener el máximo de información. Y esa información sobre todo en el tiempo, ¿no? Entonces, nuestra primera especialidad sería esto. Este sería nuestro primer output generado en este trabajo, en esta visión de manejo. La primer dato, tengo que saber cuánta gente va. Y no solamente cuánta gente va, sino es cómo se distribuye en el territorio. Entonces, el número de 100.000 o 120.000 no me sirve si no tengo una distribución en el territorio, que les voy a explicar después algún resultado, ¿no? Pero este sería el sistema de optimización de contadores, aquí el ejemplo. Claro, esto no es suficiente, sino que yo tengo que saber quién es, cómo va, qué pretende, cómo se comporta, cómo valora el servicio. Podemos ir a gente, y es lo típico, te pide que haya una papelera, porque así puedo dejar yo mi basura, que decir, no, pero aquí tu basura llévatela en la mochila, ¿no? Pero son diferentes perfiles. Es igual de legítimo pedir que pongan la basura, no es que así no la tiro en el sendero, como realmente la conducta que tendría que ser, no, tu basura vino en producto y se va como basura en tu mochila, pero no tiene que haber en el entorno, ¿no? Sin embargo, es una transferencia de cómo yo me comporto en la ciudad, lo quiero que pase en el territorio, ¿no? Entonces, hay espacios que te vas a escuchar 20.000 veces, sugerencias de mejora, que haya una papelera, como otros que te van a decir, hay que sacar papelera y señalización, porque está muy artificializado, ¿no? Entonces, este conocimiento del espacio, que es realmente quién va, cómo va, qué busca, es alguna información que tiene que ir sí o sí unida a esa cantidad de gente, ¿no? Que el estudio ese que hicimos hace un tiempo, estaban los dos datos, saber cantidad y quién era, ¿no? Entonces, claro, estos son los conocimientos básicos que tenemos que tener, que son los típicos de cualquier encuesta sociológica, pero que entramos a comportamientos que nosotros sabemos por experiencia, que saber el número medio de personas de visita de grupo es básico, para después transformar el número, para saber si una acción modela eso, etcétera, ¿no? Por decir un ejemplo. Que sea hombre y mujer, interesante. ¿Es determinante? No, si lo veo de un punto de vista de gestión. Si lo veo desde el punto de vista de equidad de uso, generalmente hay un menor uso ahora se está igualando, de mujeres que de hombres, ¿no? Por diferentes componentes también. Entonces, la accesibilidad. Y estos son ejemplos de estudios que es la comparación, y ya lleva tiempo, de cuando yo hice la tesis, que después, un tiempo después, volvemos a hacer el estudio y realmente en una franja muy corta de tiempo, de 5 años, hay cambios de comportamiento muy importantes en el territorio. De ahí que te habla que no es importante saber la foto, sino el seguimiento. Con la foto puedo estar después quedándome gestionando irrealidades, porque el uso cambia. No de un año para el otro, pero sí de forma bastante importante. Por ejemplo, este es un estudio
que es que teníamos información de muchas reservas y lo que hicimos fue esto, ¿no? Decir, vale, si tenemos información de reserva y estamos estudiando qué uso tiene cada reserva, eran reservas pequeñas, y vimos que había un componente muy diferente de quién iba a cada reserva. De todo estaba mezclado, pero había una tendencia de atracción de un perfil determinado. Entonces decíamos, ¿por qué no empezamos a gestionar eso que es una red de reservas que administra una sola entidad? Empezar a decir, aquí potenciemos este excursionismo que es más deportivo y aquí este que es más familiar, ¿no? Para intentar que yo, la oferta que doy esté más conectada con la demanda, ¿no? A una oferta, una mejor demanda, una satisfacción mayor, incremento la satisfacción recreativa, la apreciación del entorno, etc. Entonces, sí que en este estudio, a través de análisis de motivaciones, etcétera, etcétera, sí que llegamos un poco a la conclusión de que un determinado tipo de espacio, un tipo de espacio con una motivación determinada, yo podría segmentar las áreas, ¿no? Voy a hacer la promoción de esta área enfocada a un perfil como Chilo, o esta otra enfocada a un perfil como Ana. Chilo más montañero, Ana más recreativa, de estar en un entorno no más controlado, pues yo puedo realmente articular eso y ya no tengo que atender 5 demandas. Me especializo en Chilo, me especializo en Ana y voy haciendo más eficiente esa problemática, porque Chilo va a tener un comportamiento y Ana otro, ¿no? Y de alguna manera con esa intención. Otro ejemplo aquí era que hablábamos, la segmentación. Cuando hablamos, fíjense que hay una conexión de marketing con gestión de espacios, que no, es la fusión de estudiar diferentes cosas. Y es, realmente, el deportista, según la práctica que hace, tiene un comportamiento diferente. Incluso puede haber la misma actividad, diferentes comportamientos, pero incluso si yo soy una persona, nosotros categorizamos paseante, recreativo, ¿no? Que voy a hacer más de media hora de caminata, no, o voy a superar la media hora, el componente de lo que busco es diferente. Y mi comportamiento es diferente. Entonces, partíamos de este principio, es la segmentación de mercado aquí funciona, y funciona más porque yo puedo detectar muy claramente, viendo a la persona, quién va a hacer un excursionismo, que va equipado con unas botas, con una mochila, que el que va a hacer paseo, que puede ir hasta con un calzado no apto, ¿no? Entonces, ese conocimiento a mí me daba la herramienta de yo como informador itinerante iba a ir atendiendo y guiando las diferentes demandas, ¿no? Entonces, con una segmentación de mercado, todo esto es, nosotros hacemos una foto del espacio, recoger mucha información y después convertir en conocimiento. Esa información, cómo yo la transformo para intentar ir pensando y probando, porque al final intentar es un poco un juego divertido, porque intuí que puede haber algo y es ir a comprobarlo. Entonces en esto sí que veíamos que había, según los valles, estamos hablando de un mismo espacio, como cada entrada y cada valle en realidad se convertía en un área diferente, porque se especializaba en un tipo de actividad, por lo tanto en un perfil. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear folletos informativos o incluso mapas temáticos según lo que yo creo que está pasando y no me hace falta darle un mapa que alguien que no tiene ni idea ve el mapa y dice ni idea, ¿no? Crear toda una información ahí que no va a ser útil y después quizás no poner la información más relevante para no ponerle tanta información, ¿no? Entonces, un poco ese juego. Con los mismos datos, claro, y voy un poco a nuestra área de actividad física, salud, promover, claro, yo quiero, desde mi ámbito de conocimiento, que la gente que vaya a un espacio, ya que está en un entorno natural, agradable y bueno, camine, porque caminar es bueno. Frecuencia cardíaca, endorfinas, yo quiero que camine. Entonces, esos mismos datos decíamos, bueno, ¿y por qué hay gente que viene y no camina? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente, si es un espacio ideal para caminar, por qué no se mueve del acceso? Entonces, es estudiar predictores de qué hace que la gente cuando va a un espacio se mueva o no se mueva. ¿Por qué? Pues yo identifico cuáles son los predictores de movimiento, identifico a la gente que no se mueve, puedo crear mecanismos de accionar que la gente que va al espacio se mueva más. 20 minutos son suficientes, pero que se mueva, porque va a descubrir el entorno, porque va a mejorar su salud y porque realmente esa oportunidad de interacción, si yo me quedo en el acceso, no existe. ¿Y cómo era, por ejemplo, un mecanismo para disparar ese movimiento? Por ejemplo, en la persona que no es apta para eso, le tenés que poner algo muy atractivo cerca, ¿no? Claro, si yo digo, si hay un itinerario que son 1 hora y media caminando, pues tendré que poner iconos o atractivos a 15 minutos. Pondré, ¿no? O daré a conocer, o crearé algo, porque yo si voy, que aquí, no con mi esposo íbamos caminando, decir los árboles, que cada árbol sería como para ponerte ahí a contemplar, decir, un gomero, que a mí me flipan porque como ya no hay, es decir,
ponerte arriba de un árbol es que es un patrimonio, un atractivo, te puede transmitir una cantidad de cosas que un simple árbol, pongo ese atractivo, lo disparo y ya tengo un primero que voy a hacer que esa persona se desplace 15 minutos. Claro, yo el sendero lo tengo para 2 horas, el de 15 minutos no empieza ni el primer tramo, ¿no? No, bueno, perdón, ¿no? También tenés la persona que no puede caminar o no le gusta, pero le puedes poner un blind, una cosa para ver aves, ponerle al lado de una laguna y ahí se queda, ¿no? También, pero incluso ahí se van con pasarelas, o sea, la accesibilidad y la inclusión es una cosa que también se hace en el primer tramo, una cosa que realmente la persona que puede tener una cierta dificultad de desplazamiento, o sea, que lo vea amigable, ¿no? Entonces, le haces el primer tramo y quizás ese primer tramo hace que descubra que por un sendero también puede caminar, ¿no? Esas barreras que son más nuestras, entonces sí que ahí se trabaja y hay manuales para todo lo que quieras, de accesibilidad, etc. Entonces ir fusionando todas esas partes, ¿no? Es como las cataratas del Iguazú, que tenés tramos cortos, intermedios y largos, pero todos son accesibles y te quedas capaz que con una parte para la próxima visita. Claro, entonces, es de alguna manera sí, hacer y fíjense que acá diciendo, uy, si entra más gente, más problemas tengo. No, tiene esa componente controlada, porque aparte que vos lo atraigas, esa persona sí que va a quedarse en el sendero. El de la bici se va a ir, pero ese se va, ¿no? Entonces, ir a ver un estudio más de predictores o hacer, aquí era, ¿no? Categorizar, hacer que la gente se mueva más, ¿no? En el artículo, decir, cuáles son los componentes que hacen, el otro era en positivo, ¿qué hace que la gente se mueva? Este es, ¿qué hace que la gente que no se mueva? ¿No? Porque vos estás estudiando los dos componentes de la parte. Y bueno, y después incluso, claro, decimos, el espacio natural tiene que generar riqueza. No tenemos poco que ahora pensemos. Claro, nosotros en los estudios también medimos el impacto económico directo, que es el gasto que hace la persona que va. Y relacionar la actividad física con el gasto. Y la gente que es más activo gasta más. Otra razón para hacer que la gente que venga se mueva más, ¿no? El descubrimiento del entorno y un perfil así, es decir, el excursionista que camina más, gasta más. No porque se quede a dormir, es más allá del dormir. Es porque la frecuencia con que va a visitar, el consumo del servicio o todo ese tipo de cosas se va incrementando. Entonces, también medir el gasto con la actividad física, ¿no? Que aquí nosotros utilizamos, tardamos en dar con esta apreciación y fue buena, cuando querés hacer una publicación más científica, decir, bueno, la categorización de actividades, ¿dónde la tomás? Y en la ciencia de actividad física y deporte existe el MET, que es el consumo metabólico. Y el consumo metabólico va vinculado a una actividad. Si yo camino, tengo un consumo de MET X, si yo corro, si ando en bicicleta, ¿no? Que son a consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno y es intensidad de actividad física medida en minuto. Entonces, yo puedo transformar cualquier actividad que pregunto o observo en un consumo calórico que me hace estandarizar y yo puedo comparar lo que pasa aquí, que el excursionista de aquí puede ser diferente al de España, puedo comparar la misma actividad con una base científica, ¿no? De consumo energético, que produce unos beneficios y unas consecuencias a nivel fisiológico que es ligero, moderado, vigoroso, ¿vale? Entonces todos estos estudios sí que están transformadas la actividad física en mente. Y aquí tendríamos incluso, y el último de esta área, que son los beneficios que produce a nivel psicológico, físico, social, el uso del medio natural. Y aquí también hicimos una comparación de reservas de diferentes espacios periurbanos, de montaña, diferentes, y cuál es la sensación del visitante de, no es solo lo que conseguí, sino por qué voy y lo que espero. Es decir, mi motivación a nivel mejora de mi condición física es un 5. ¿Y qué obtuviste? Un 5. Perfecto, lo que iba a buscar lo obtengo. Satisfacción, 10, ¿no? Porque la satisfacción es expectativa y lo que conseguí. Expectativa alta, más difícil de satisfacer, también. Y ahí hay que jugar con eso. Si yo vendo la moto y vienen, seguro que el grado de satisfacción va a ser bajo porque le creo una expectativa muy elevada. Y aquí hicimos un estudio de diferentes actividades, qué es lo que van a buscar y qué es lo que reciben. Ir a ver ese match, ¿no? Y qué partes en común había entre espacios que no, y cómo se podía actuar para que en el momento que vas consigas el máximo de beneficio, ¿no? Entonces también es otro estudio también vinculado. Es decir, de tener una información base del visitante, fíjense todo lo que podemos ir tirando, maximizar el impacto económico, maximizar el comportamiento activo dentro del área, maximizar el beneficio del individuo dentro del área, etcétera, ¿no?
Y vamos a la tercera, porque ya no sé qué tiempo voy, pero seguro que me he largado un montón. El área de gestión, que sería ya tengo esta información, medio natural que está pasando, que puede provocar comportamiento, y ahora vemos qué hacemos con esta información, y es el desafío divertido, ¿no? Cómo yo voy combinando, probando, intuyo, para ir mejorando esa realidad. Entonces, dentro de esto, tenemos como dos grandes acciones. Yo puedo actuar, y esto es teoría. Yo cuando fui a Estados Unidos, me fui con una maleta enorme y saqué fotocopia todo lo que había por la biblioteca, porque en esa época no había internet, y me lo llevé a casa y lo leí. Son todas teorías que se quedaron. Los americanos habían avanzado muchísimo, tenían todo organizado, ¿no? Muy estructurado, que te ayudaba a pensar las cosas, ¿no? Y todavía es vigente, o sea, trabajando mucho en eso, nos sigue siendo válida esa visión que es de los años 80, ¿eh? Y es, yo puedo actuar sobre el visitante o puedo actuar sobre el medio. Sobre el visitante puedo actuar en determinados componentes y sobre el medio también, pero yo tengo esas dos opciones. En unos entornos me va a ser fácil más actuar en un lado, en otro. Lo ideal es cuando funcionan las dos, cuando estoy actuando, ¿no? Atacando el problema de las dos partes, ¿no? Y aquí tienen algunos, limitar el uso, que es muy molesto, pero se llega a decir, un tipo de actividad no se puede hacer en un entorno, o en una época del año, o hasta un número determinado de personas. O la parte más del medio es, pongo equipamientos, pongo una pasarela, pongo un puente, demarco el itinerario, ¿no? Diferentes mecanismos para intentar conducir lo que yo quiero que pase en el espacio. Evidentemente aquí el tema cultural también juega mucho, lo que en un lado te puede funcionar, en otro no, y a veces es bastante frustrante, pero va. Pero lo importante es que yo puedo ir, y nosotros cuando hacemos los estudios, que hacemos esa foto y damos las recomendaciones, esto es lo que pasa en el área, estos son los problemas que se ven, y estas son las recomendaciones, acciones, líneas de empezar a trabajar, son estas que son las hard, ¿no? Que es cuando yo voy, es molesto. El hard es, yo voy y te prohíbo, te condiciono y voy y te das cuenta que te están condicionando, es molesto. Después del COVID, lo que nos pasó en Europa, que el COVID que disparó todo, en espacios que estamos trabajando y que veíamos que había que meter una medida hard, es decir, hasta aquí se tiene que llegar y más de esto no, era una cosa que veníamos hablando. Cuando fue el COVID, fue como la oportunidad, porque la gente se saturó también. Es que ir a un lugar y voy a buscar un aparcamiento y no hay, me tengo que volver a casa sin visitar el espacio. Y dijimos, esta es la oportunidad. Aquí podemos empezar, y empezamos con estudios de capacidad de carga que voy a explicar, que es determinar qué cantidad de gente, y se aceptaron. Y hoy por hoy es lento y es un proceso, pero yo creo que como usuario es mejor saber que quiero ir a visitar la cascada y que yo reservo el parking, pago €1, pero sé que el coche lo voy a poder dejar y voy a visitar la cascada, que no llegar y tener que volverme a casa. Entonces eso que parecía una medida hard, que te obligo a reservar con tiempo y a pagar €1, se convierte en un positivo porque me asegura la visita. Y eso, en el post-COVID, que se fue de madre todo, fue la oportunidad. Y la población local, que era muy reticente a eso, entró en el juego porque se vio desbordada, ¿no? Entonces, ¿no? A veces los grandes problemas cuando se ponen sobre la mesa fue la oportunidad, y realmente estamos trabajando en bastantes áreas con estas medidas, con mucho menos problema de que podíamos haber tenido años atrás o que intuíamos que íbamos a tener. Entonces yo puedo actuar sobre que tu visita sea más corta, sobre que venga menos gente, sobre que llegue hasta un número determinado de gente, diferentes medidas que pueden ser más automáticas, una barrera que entra, sale, te lee matrícula, a un informador que está en la puerta controlando, como lo que pueden tener en la reserva de Orcomolle que hay. Y después tenemos lo que serían las de gestión, que son más soft, que yo digo que son como las de seducción, sin que te des cuenta, meto al gol, ¿no? Te marco un itinerario más por aquí, o sea, es mucho más agradable, más disuasorio, es más lento, yo te prohíbo, no vas a entrar, yo te empiezo a conducir el uso, no voy a hacerlo tan rápido, pero no va a ser tan molesto y seguramente creará menos reticencia, ¿no? Entonces, también, como en el otro es importante actuar en el medio natural y en el social, en las medidas de gestión siempre es bueno combinar las dos, ¿no? En alguna prohibición puede ser, siempre evito, pero hay momentos que la tengo que hacer, pero siempre en el soft ¿no? Que es más lento y es la educación que perdura también. Yo te prohíbo aquí, puedes agarrarte y irte al lugar que no te prohíben nada y comportarte igual de mal, ¿no? Entonces, esta combinación, que son programas de información, redistribución y canalización con equipamientos, con señalización, con poner ¿no? Descubrir un árbol atractivo en un lugar, todo eso son formas de actuar. Y podríamos decir técnicas, ¿no? Dispersión, podríamos decir grandes debates que se pueden decir, quiero toda la gente amontonada en un lugar para controlarla, o quiero que se dispersen y controlar todo de alguna manera,
tengo los recursos económicos y técnicos y personales para hacerlo o no, y todo eso es una combinación que una cuestión puede funcionar en un entorno y otra no. Y tenemos información, concentración de usos, dispersión, ingeniería, que es, yo la primera vez que vi, y después lo vi más en Estados Unidos, que era que fuimos a hacer una senda y había una red de contención, en donde hacíamos un trabajo práctico, y había una red de contención en el sendero. Claro, la red de contención ya tenía una función que es evitar ¿no? que se arrastre el suelo, pero también a mí ya me daba una consigna, que ahí estaban cuidando eso, y a mí personalmente me despertaba un poco de conciencia que mi uso deteriora, ¿no? Y eso la vi después cada vez más en implementar. Perdón que te interrumpa, Estela. ¿Los colores son aleatorios o son aleatorios? No, son así salieron. Es aleatorio. Entonces aquí algunos ejemplos. Y esto aquí les muestro. Nosotros los trabajamos mucho y si entran, parece que el problema está en todo en catalán. Entonces leerlo, por eso publicamos y tratamos de sacarlo en castellano o en inglés, porque si no, el inglés y el castellano es un poquito más accesible al catalán, ¿no? Pero es fácil en realidad se puede entender, no es tan complejo, pero nosotros nos dedicamos, ya llevamos 7 proyectos de estos, que son lo que le decimos las fotografías del espacio, que es a crear un sistema de seguimiento. O sea, nosotros cuando nos hacen un encargo, como mínimo estamos trabajando un año natural. Empiezo en marzo, terminaré en febrero, empiezo en octubre, o sea, un año natural. ¿Por qué? Porque hay una variación de uso a lo largo del año en cualquier espacio. Entonces eso, el output que damos es, por un lado, cuánta gente fue, y dejamos un sistema de seguimiento con contadores ubicados, con filtros de los contadores, etcétera, que te va a dar un tracking de la evolución, y por otro lado, el perfil del usuario, ¿no? Con grupos, a veces los analizamos y segmentamos según los accesos, a veces según la actividad, todo depende del entorno, o sea, ¿no? Entonces, estos estudios son las fotos. Nosotros entramos a trabajar en los parques, hago la foto. Y de todos los parques que hicimos la foto, llevamos en algunos parques ya 15 años trabajando, de que esas fotos se convirtieron en microfotos, en seguimiento. Entonces, nos dan la oportunidad de realmente un aprendizaje continuo. Estos, lo que nos permite, aquí explico, dejé este porque sería lo que más parecido a Sierra de San Javier. Parque periurbano, Barcelona, 3 millones de habitantes alrededor de este espacio. Uso al año, usos. Piso, el terreno, eso es un uso. Visitantes, la persona. Estela va, pero Estela se va 5 veces, es una estela, 5 usos, ¿no? Entonces se cambia el concepto de medición. 5 millones de usuarios. Es un estudio, en este caso lo hicimos durante 3 años, estuvimos trabajando porque sectorizamos el parque, aquí se ven coloritos abajo, en 3 sectores para hacer todo esto, ¿no? Para identificar el movimiento de gente y el tipo de gente. Y piensen que este espacio, que es bestial, porque es muy bestia, en realidad está controlado la afluencia con 13 contadores. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos todo un sistema de cuenteo simultáneo, que creas fórmulas y filtros, que después nosotros entregamos un macro Excel, que lo único que hacen es sacar el dato del contador, ponerlo ahí y te da la cifra, ¿no? Entonces, nosotros seguimos trabajando porque algún acceso puede cambiar y creando estos filtros. Pero este sería un parque, fíjense, el estudio fueron 3 años, 46 puntos de acceso, que no es poco, que después se transforman en 13 contadores, 144 unidades de muestreo, es decir, trabajos de campo, 20.000 registros, 20.000 personas que preguntamos dónde iban. Usamos unas encuestas cortitas de toda la gente que vemos, le preguntamos qué hace, dónde va, bueno, qué hace no lo vemos porque está observando, pero cuál es el itinerario que hace, y después encuestas largas que hicimos 1900. O sea, estamos hablando de unas bases de datos que realmente te dejan jugar muy bien después a experimentar. Y en este estudio lo que sacamos, estos serían, esos 46 puntos de acceso se transforman en sectores, entendemos los flujos de movimiento y sacamos que el 46% de la gente que va al espacio se concentra en 2 zonas, ¿no? Evidentemente, eso te obliga a hacer el zoom en esas 2 zonas, que son las que realmente están recibiendo una presión mayor. Entonces, esto, a su vez, en estos contadores tenemos que discriminamos el uso de bici y de gente caminando. Hay contadores que te cuentan y diferencian esto, ¿no? Pero este es un ejemplo que después, claro, empezamos a trabajar con este parque, capacidades de carga, tipo de usuarios, y se deriva todo determinadas medidas de gestión y de generación, de minimización de conflictos, de concienciación de la gente que lo utiliza, que aquí hay algunas de las publicaciones que saca el parque a través de estos datos, ¿no? De saber, este es el mapa
abajo se puede ver el mapa del parque y los círculos son realmente la presión y la afluencia que tenemos. Y ahora este año terminamos, porque ya es el quinto año que seguimos con el seguimiento, que tenemos un mapa, ¿no?, de variaciones de afluencia según sectores. Claro, en un sector estás ordenando, implementás un parking, lo abrís, lo cerrás, entonces vamos viendo cómo eso va generando el cambio de flujos en el espacio. Otro ejemplo, y esto, claro, miren, fíjense, este es el seguimiento, que es el macro Excel que yo les digo que hacemos, ¿no?, que es un macro Excel que vos pones la información, te filtra y te dice, y que realmente nos va permitiendo un tracking año a año, y ahora ya llevamos, nos enganchó este estudio, lo terminamos pre-COVID, fue el COVID, se disparó 1,5 millones más, de 5 pasó a 6,5, y ahora volvimos a la cifra inicial. O sea, el dato del 2022 es que volvimos a los 5 millones de usuarios. La gran duda que estaba cuando fue lo del COVID, y terminó y la gente se fue al medio natural, es ¿qué hacemos ahora? ¿Esto se queda o no se queda? ¿No? Era la gran pregunta. La respuesta de los estudios que nosotros tenemos es se vuelve al punto de inicio. ¿Qué quiere decir? Que la gente que fue por descubierta ya no va. Es la parte que este año vamos a estudiar, porque vamos a volver a hacer el estudio de encuestas para ver el cambio de ese perfil. Si hay un nuevo usuario o es el usuario de... Collserola bate récords y ya va camino a los 6 millones de visitas. Esto es una publicación del diario, bueno, de La Vanguardia, que es el periódico más importante de Cataluña, que alerta sobre este tipo de la situación, ¿no?, que se lleva. El parque pudo tener este dato porque tenía el estudio, si no, hubiera dicho, hay más gente, pero no sabemos cuánto. No, 1,5 millones más, lo supimos, ¿no? Entonces, alerta, el parque tuvo carta más verde para empezar a ver, necesito más recursos para informar a la gente, etc. Este estudio es de una zona de escalada, que les había comentado antes, también un año natural, 6, 13, mucho menos puntos de muestreo, un área más reducida. Y entonces este estudio, ¿qué pasó? Que cuando sacamos el resultado, tenemos que uno de los sectores concentra el 54% de uso. De nuevo, ¿qué hacemos? El zoom, ¿qué pasa aquí? Claro, este sector es el que es sector de escalada. Nosotros aquí, cuando decía, no es tan importante saber cuánta gente va, sino dónde va, este es el resultado de un estudio de escalada, es decir, qué vías escala, ¿no? Porque en esta hay 1.600 vías de escalada, imagínense lo que es el espacio. Y entonces, claro, decíamos por cada sector o por cada usuario, dónde hay escalada, dónde hay itinerario, y sacamos siempre un indicador, la concentración de usos, es decir, los dos itinerarios o lugares más frecuentados de ese acceso, ¿qué porcentaje de uso reciben? 30, 20, 25, y eso ya es un parámetro de gestión importante, que me está diciendo cuántos recursos voy a tener que implementar para controlar o manejar ese uso, ¿no? Entonces aquí tenemos el resultado por cada sector, esta concentración de usos, que vemos concentración de uso en el primero, que es en la escalada, 23 sectores concentran el 28%, 15 itinerarios el 16%, ¿no? ¿Se entiende un poco? Fíjense que toda la información siempre estoy pensando cómo la transformo en conocimiento para gestión. Aquí tendríamos en estas 4 áreas la percepción de masificación, lo que le dije, qué piensa la gente de la cantidad de gente que estaba en ese caso escalando, caminando. Y tenemos Margalef, que es el de arriba, que es la zona de escalada, que aquí cuando vemos aceptable y escasa, ¿no? Cómo se mueve la diferente, la excesiva es 16%. El 16% de la gente que escala en esa zona piensa que hay demasiada gente escalando. Cuando me acerco a este valor es importante ya, pero cuando me acerco hacia el 20-25 ya es que ya tenemos un problema muy serio de gestionar. Aquí es un aviso, ¿no? Les muestro cosas salpicadas para ir despertando interés, ¿no? En ningún caso es bastante superficial y si alguien quiere más información, después la facilito. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución de visitas en este parque, ¿no? Que tenemos, este es de un dato cuando teníamos 2019-20, y teníamos aquí, ¿no? Como en el 20 se hace un pico de afluencia y esta variación, porque estamos confinados en territorio y la gente no se puede mover a la comarca de al lado, pues se va al parque que tiene y se dispara el uso, ¿no? Esta situación de presión muy elevada de una práctica de escalada nos encargan un estudio de capacidad de carga turística, que en la vida habíamos hecho, habíamos escuchado mucho y siempre nos daba mucho respeto meternos. Pero dijimos, bueno, ya que este problema, nosotros intentamos hacer una visión al máximo de profundidad, nos pusimos con un estudio de capacidad de carga de escalada, que buscamos por todos lados, nunca nadie había hecho de escalada. De senderos sí, Cifuentes, de Costa Rica, que crea esta visión, pero nosotros la adaptamos a escalada, y eso significa que yo no estoy analizando un sendero,
sino un pie de vía con 2 vías, si es compatible el uso, a qué velocidad cuando el viento circula yo no puedo escalar, si es zona de solana o no, si está abierto o no, o sea, toda una capacidad de carga que te implica, bajo la misma filosofía, percibirla de otra manera, ¿no? Y fue súper divertido, aparte estamos en el COVID encerrado, debatiendo sobre esto, y fue bien creativo y llegamos a esto, ¿no? La capacidad de carga es la física, pongo toda la gente a escalar en la pared, ahí amontonada, que se aguante, y después la voy modelizando por la capacidad de carga real, que son todos los factores que van a hacer que no pueda haber tanta gente, desde la percepción de masificación hasta los días que hay más de 40 kilómetros de velocidad del viento que no se puede escalar porque es peligroso, o las vías que dan al sol en el verano, que si te pones ahí te morís de una insolación, y toda esa modelización hizo la creación de estos indicadores, evidentemente especies protegidas, nidificación de aves, bueno, todos unos componentes que son los factores, y hacen que uno termine en la capacidad de carga efectiva, que es los recursos que cuenta el parque. Y eso te da un número, ¿cuántos escaladores tendrían que ir ahí? Teórico, evidentemente. Articulado de forma objetiva, sí, discutible siempre. Pero es un punto de partida que en este proceso participan los escaladores y forman parte de decidir qué indicadores tenemos que tener en cuenta. Entonces, de alguna manera, empezar la articulación de me tengo que creer la medida porque tengo que aceptar, ¿no? A partir de aquí salen unos valores y creamos esta gráfica que sería la línea oscura, sería lo que está yendo la gente y la capacidad de carga. Es decir, lo que está pasando en el territorio y lo que debería pasar. ¿Qué nos muestra? Aquí es todo el espacio, no es relevante, tengo una situación que sé que está un poco desbordada, pero lo importante es cuando paso esa situación por sector y veo dónde tengo la sobrefrecuentación, en qué momento del año se me está yendo de madre. Entonces ahí vamos a una decisión que es la restricción de uso bisturí, que decimos, durante un mes no va a poder entrar cualquiera. Desestacionalizás el uso con el pacto de los escaladores, porque si esto llegas con el resultado, miren, ahora no entran, te comen, no lo respetan y es muy difícil controlar. Si participan en el proceso, entienden que eso les repercute en que ese espacio se va a poder seguir escalando. Entonces vamos a estas medidas que son, hay algún sector que no tiene problema porque la capacidad de carga, el uso está bajo, pero en otros que realmente tenemos mucho más problemas, ¿no? Y estos serían también herramientas de gestión. Un chico que está terminando la tesis doctoral ahora trabaja desde esta visión, pero en cimas emblemáticas, es decir, en picos de montaña, que son polos de atracción turístico y que son muy accesibles, 2.000, 3.000 metros, que el parque te queda 1.500, donde empieza a haber una masificación tipo el Everest, pero en el Pirineo, ¿no? Moderadamente, pero que es un problema serio de accidentabilidad, de rescates, de problemas a nivel natural, ¿no? Entonces él se centró en el diseño de una visión 360 grados de poder hacer la gestión de esta problemática, ¿no? Y para terminar entraría a explicar que las carreras de montaña, que en este caso es un ejemplo, pero también está mountain bike y también estuvimos trabajando mucho en eventos deportivos, en entornos, que es lo que pasa, que se organice, tenemos algunas publicaciones también, es que formé hace unos años parte de un grupo de trabajo que estaba gestionado desde lo que sería la institución de áreas protegidas de España, y era crear una guía, un código de buenas prácticas de cómo se pueden hacer estos eventos más equilibrados, ¿no? Más sostenibles. Entonces el grupo de trabajo éramos unas 20 personas, desde administración pública, del área de la investigación, de los organizadores de eventos, etcétera, intentando ponernos de acuerdo, que no fue fácil, federación incluida, ponernos de acuerdo en cómo se tendrían que hacer las cosas para mejorar, ¿no? Y de forma simultánea, a nivel catalán, se pone en marcha también, porque hubo un boom de la práctica del trail running y empezó a crear un problema serio en el territorio, en los gestores, etc. Entonces, de forma simultánea, tuve la oportunidad de trabajar la elaboración de una guía a nivel nacional y la elaboración de una guía a nivel territorial, con los componentes diferentes que a nivel nacional estaba impulsada por áreas protegidas, por lo tanto el componente de respeto al medio natural era más fuerte, y en el catalán, que estaba con la problemática del uso del territorio público, ¿no? De lo que sería la propiedad privada. Estas guías dieron posibilidades están en implementación y hoy se convirtieron como realmente, como medio, no está formalizado como un requisito normativo, pero está aceptado del organizador, el checklist y todo lo que se desprendió de la guía. Y estas son publicaciones que hicimos durante ese periodo
que era para demostrar que había que regularlo. Y es lo que hicimos es, a través de la publicación de una página web que sería los eventos, lo que hicimos fue un match de la superficie de área protegida que tenemos en el territorio, el lugar donde se organiza el evento, teniendo en cuenta que si la población era Tucumán o Yerba Buena, con un radio de 10 kilómetros, si el evento se organizaba aquí, lo más normal es que en 10 kilómetros te desplace con el evento. Entonces hicimos la vinculación del territorio, superficie protegida con evento, y encontramos esta presión o decir, tenemos un problema, porque el evento está pasando por un área protegida, que tiene una prioridad en conservación. Entonces, es un ejemplo más ahí de cómo convertir el dato en objetivarlo, articuló de que realmente el organizador de eventos entendiera que tenía que poner en marcha mecanismos de minimización en el uso, en la promoción del evento, etc. Después otro, y aquí era el 30% de la concentración de eventos era en Cataluña. Cataluña es muy activo en ese sentido, y después el dato que salía era relevante ahí, y el 30% de los eventos coincidían con espacio natural, ¿vale? Y otro estudio que hicimos ahí derivado fue preguntar a los gestores. Claro, estamos hablando también, parto de, intuimos qué pasa, vamos a comprobarlo de alguna manera. Y está habiendo cada vez más presión de eventos. Es como yo diría, cada vez hay más uso en el CER. Bueno, pero decime cuál. Entonces lo que hicimos fue mandar a todos los gestores de la red de estos 17 parques un email donde le preguntábamos decirnos en los últimos 5 años cuántos eventos autorizaste, ¿no? Para ver un poco ese incremento o no en un espacio natural protegido de la presión. Entonces hicimos este estudio y también, les puse el estudio, lo que mostraba es que había habido un incremento del 35% en el número de eventos en un espacio natural protegido, ya no hablemos fuera, pero había una tasa de mortalidad que le decimos, no un evento que se dejaba de hacer, porque organizar un evento no es fácil, del 10%. ¿Cómo supimos eso? Porque nosotros sabíamos el nombre del evento. Generalmente el evento tiene primera subida a San Javier, segunda, tercera, quinta. Entonces vos analizando eso, sabías cuál eran de nuevo crecimiento, de 30% se habían creado de nuevos, cuáles desaparecían y cuáles se mantenían, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener este dato es divertido porque buscas datos y el que hace un poco academia y ciencia le interesa, ¿no? Objetivar las cosas, pero es que es un argumento contundente decir, no estamos hablando de tonterías, esto está pasando. Y si no nos ponemos de acuerdo, los espacios naturales van a ponerse más firmes y no se va a poder organizar eventos, ¿no? Entonces, sí que vimos que esto, ir ilustrando lo que hablamos durante el proceso, es básico en esta conciencia, ¿no? Entonces, yo terminaría, aparte de agradecerles el aguante que hicieron de la cantidad de información que les transmití, y es, por un lado, yo diría, ¿no? El conocimiento, o sea, primero, observar de forma crítica la realidad, ¿no? Sería una primera. Segundo, buscar el dato objetivo, que no siempre es fácil, pero hay estos estudios, a veces buscar una página web un poco de inventiva, el método científico también, pero es decir, objetivar la información para empezar la negociación. ¿Por qué? Porque un territorio no gestionado, a la corta y a la larga será un problema. Un territorio gestionado me puede permitir avanzarme a la problemática y realmente frenar la situación de que después se puede ir a una degradación, que se deja de hacer una actividad, o un conflicto fuerte que realmente cierra el uso. Entonces, lo que Chilo en el principio decía, ¿no? Porque claro, nosotros ahora esto se está despertando, yo creo que no es que se está despertando, está explotado. O sea, ya se hace un poco a destiempo, pero no por eso quiere decir que no se pueden hacer cosas. Yo expliqué situaciones aquí complejas que tienen no soluciones mágicas, pero sí que hay una construcción hacia la mejora con esa doble vertiente, en donde la educación y la sensibilización del que organiza la actividad y el que la practica empieza a entender que no es un polideportivo o una cancha de fútbol, sino que es medio natural, y después desde toda la gente implicada, organizadores de eventos, de empresas de turismo de la aventura, municipalidades de Yerba Buena o parques o gestores de parques, empiecen a entender que sí o sí esa negociación y entendimiento de una gestión activa del territorio es necesaria. Es necesaria, y esto es lo que sería la invitación, ¿no? Esa reflexión multifuncional de un espacio natural protegido, ¿no? Yo hablé de espacios naturales protegidos porque es lo que trabajo, pero que muchas son transferibles a no protegido, pero que es necesaria esa, es que no se puede hacer nada pues ya no está bien, o cada una hace lo que quiere, no. Allá tampoco es fácil gestionar, no todo el mundo te acepta lo que propones,
ni toda la gente entiende eso, pero es una construcción hacia un win-to-win, ¿no? Diría yo. Y con esto...